Ya, a ver. Ya, espero que se esté escuchando bien, que se esté viendo bien. Este es el primer video que hago de este tipo. Elegí una hora tal vez que no es la más idónea para venir a grabar porque tengo todo el sol en contra en la playa. Pero bueno, ya que estoy acá voy a aprovechar de grabar y por último lo completo en mi casa. Propiocepción, espacialidad y movimientos rudimentarios, que son y por qué yo considero dentro de mi experiencia de 10 años en el parkour que son conceptos o términos que los he ido aprendiendo a medida de que he podido compartir con gente, he podido viajar, me he podido relacionar con gente que se mueve en el ámbito del deporte. Tengo amigos que estudian pedagogía en educación física, que son kinesiólogos, masoterapeutas, que estudiaron ciencias del deporte. Entonces por ahí he podido recopilar cierta información que ha sido útil para mi entrenamiento en el parkour y para poder entender lo que hace mi cuerpo también cuando entreno parkour, ¿vale? Son tres conceptos que encuentro fundamentales y que se relacionan bastante entre sí, pero ahora quiero un poco con mis palabras y un poco como yo lo entiendo y como yo lo aplico cada vez que entreno y en mi día a día en realidad, porque son conceptos que no solamente se ven envueltos en el área del deporte, sino que en el cotidiano del día a día, ¿vale? Está de más decir que no soy ningún experto en esto. Lo único que a mí me tengo como de sustento en mi experiencia personal, la empiricidad de que empiricidad de que yo he utilizado esto, de que yo lo puedo comprobar cada vez que entreno, que para mí tiene un mayor peso encima, más que un paper científico, más que, más que algo que me pueda decir un otro. Estas son cosas que me han compartido, que yo he estudiado, que he sacado un poco de aquí y de allá, que me he envuelto en investigarlo y que me ha hecho sentido. Así como hay otras cosas que tienen bastante sustento por la gente o por un colectivo o por un principio de autoridad, pero que para mí al menos, para que quede bastante claro, porque pretendo hacer más videos respecto a esto, eh, quien tiene la última palabra debiera ser uno mismo en base a lo que puede experimentar en todos los, no sé, en todos los cuadrantes de la vida que envuelve al ser humano, ¿vale? Bueno, entonces, habiendo dicho esto, quiero abordar el primer concepto que viene a ser el tema de la propiocepción, ¿ya? ¿Cómo lo entiendo yo? La propiocepción es como una especie de sexto sentido. Siempre, cuando empecé a estudiarlo, cuando empecé a buscar información, a estudiarlo, lo sentía que podía ser esto como el sentido arácnido del hombre araña. Lo entiendo yo como la capacidad de percibir movimientos, de realizar ciertas posiciones en un espacio determinado. Este sexto sentido, o sentido arácnido, como me gusta decirle a mí, viene controlado por el sistema somatosensorial, que tiene que ver con la parte sensitiva del cuerpo, lo que puede percibir el cuerpo en sí. Además del sistema somatosensorial, también está el input visual y el vestibular. Uno tiene que ver con todo lo que entra por la vista, ya el input visual, toda la información que yo puedo rescatar de ese sentido que es la vista, todo lo que entra por los ojos. Y el sistema y el sistema vestibular es lo que tiene que ver con el oído. De hecho, la gente que no tiene el sentido de la visión tiene muy desarrollada la parte del oído. Es un poco, yo lo entendía también dando como otro ejemplo de un superhéroe, como Daredevil. Como Daredevil, la película al menos que yo vi de pequeño, era, él pierde la visión, ese sentido de visión, y por medio de la lluvia, de los sonidos, de los ruidos, él podía como dimensionar dónde estaban las cosas, quiénes se le acercaban, etcétera, etcétera. Es un poco también lo que hacen las ballenas, si no me equivoco, no recuerdo cómo se llama ahora el término en sí. También se podría dar el ejemplo de un submarino, ¿no? Con el radar, cuando se emite una onda, esa onda que se expande y cualquier elemento que haya en ese radio
de circunferencia, el elemento que haya ahí, el submarino lo detecta. Yo lo entiendo un poco así. Así es como a mí me fue quedando y así es como lo entiendo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hago un entrenamiento a ojos cerrados, que lo he hecho en slackline, arriba de esta cinta, haciendo equilibrio, lo que he podido hacer es cerrar los ojos, por ejemplo, hacer equilibrio y solamente con mis sentidos, en este caso del tacto, del pie, voy sintiendo la cinta y empiezo a caminar de frente o a caminar de espalda. Entonces, para resumir, para mí la propiocepción viene a ser eso, a cuando el cuerpo, por ejemplo, está en un lugar, yo estoy ahora en la playa, hay arena, entonces mi cuerpo, como ya ha estado en la arena antes, ya sabe qué músculos activar para poder caminar en la arena, o trotar, o correr, o saltar. Asimismo, no es lo mismo, valga la redundancia, de caminar por arena con zapatos o descalzo. Porque el cuerpo está teniendo como otro roce al tacto, ¿vale? En el parkour, al menos como lo experimento yo cuando entreno, me sucede lo mismo. No es lo mismo hacer un mortal hacia atrás descalzo en arena a hacer un mortal con zapatos o zapatillas en arena o en cemento o en pasto o en un lugar donde hay barro, lluvia, lo que sea. Entonces, para mí la propiocepción, y como la entiendo, viene a ser ese sexto sentido, el cual nos permite percibir ciertos movimientos y activar el cuerpo en función del lugar donde nos encontramos. Luego el otro término o concepto es el tema de la espacialidad, ¿ya? Que si yo en parkour al menos nunca lo he escuchado ese término, sin embargo, en donde sí se habla mucho es en el teatro, en la arte escénica. La espacialidad, por ejemplo, en el arte escénico, en el teatro, viene a ser el espacio escénico, que es el territorio, es el lugar definido por donde el actor se va a mover y va a realizar la obra, por ejemplo. Y en el parkour nosotros tenemos lo mismo. Nuestro espacio escénico vendría a ser el lugar donde nosotros vamos a saltar o a entrenar, donde vamos a realizar un trazo, una línea, como ustedes le digan. Entonces es importante tener este concepto claro, porque saber trabajar bien la espacialidad o aprender a utilizar, como en el teatro, nuestro espacio escénico va a ser sumamente importante para poder, por ejemplo, hacer una precisión, rebotar la front flip y luego hacer un roll. Si luego de hacer un front flip yo tengo un muro al otro lado muy cerca y hago un roll, puede que me golpee en la cabeza o a medio giro me golpee en la espalda o lo que fuere. Entonces es importante tener claro el trabajar la espacialidad para poder dimensionar bien los movimientos que vamos a hacer. No es lo mismo, y esto es lo que siempre aquí yo doy la gracia, que hago clases de parkour en el lugar donde vivo y siempre hablo de las dos variables que existen al momento de hacer un salto, altura y distancia, al menos en un salto de precisión. Altura y distancia, y al menos mis alumnos le dicen el Angry Bird, que es como la trayectoria que tiene el Angry Bird, para quienes han jugado Angry Bird, la trayectoria que tiene el monito que uno dispara, siempre tiene dos variables, la distancia y la altura, o como también lo he escuchado, como una parábola en matemática. Entonces es importante tener esas dos variables siempre en mente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una precisión de 3 metros que esté, por ejemplo, en un desnivel. O sea, yo salto acá hay 3 metros y voy a caer aquí. O sea, estoy saltando de altura, por ende me favorece un poco la altura para poder llegar a la otra precisión, o sea, al otro muro. A hacer, por ejemplo, una precisión de 1,50 m, pero que esté en altura. O sea, yo voy a saltar de acá y la otra precisión está acá. No es lo mismo, obviamente. Entonces, por eso es sumamente importante tener en cuenta esto. Al momento de hacer un trazo, por ejemplo, o al momento de fluir, como le gusta a muchos decirle, entiendo que hay dos tipos de fluidez. Una fluidez lineal, que podría ser
un trazo continuo, o sea, parto en un punto A y termino en un punto B, y una fluidez estática, que vendría a ser hacer una serie de movimientos en un espacio en concreto. Por ejemplo, en un mismo muro, hacer 7 movimientos. Ya, entonces, recapitulando un poco. Propiocepción y espacialidad yo los llevo de la mano siempre. La propiocepción como mi sexto sentido cuando me estoy moviendo y haciendo un truco y mi pie, por ejemplo, cae en una precisión con los metatarsos y siento cero dolor en mi cuerpo porque mi cuerpo logró absorber y distribuir bien la fuerza, o caer una precisión y caer con el talón y mi cuerpo se resiente por completo y siento hasta la fibra más pequeña del cuerpo. O por ejemplo, en un lado que se puede ver muy claro con el tema de los reflejos. Si yo, por ejemplo, y esto lo pueden ver en bastantes videos de parkour, si yo, por ejemplo, estoy haciendo un salto y a medida que voy haciendo mi trazo se me cruza alguien, puedo reaccionar de manera muy rápida para hacer un movimiento y evitar chocar o pasar por arriba o frenar en el momento, pasar por el costado, etcétera, etcétera. Tiene mucha relación con eso y por eso es tan importante, y la espacialidad aplicada en el parkour es importante para poder desenvolvernos mejor en los trazos o en los mismos saltos. Aprender a utilizar el entorno, porque va a pasar mucho, de hecho me pasó hace no mucho, que estaba entrenando con unos chicos de aquí y había un espacio muy reducido para hacer un con, era un con a un enganche o un grimpeo, no sé cómo le digan. Y el espacio era muy chico, o sea, el lugar para poder correr era nada, no teníamos apenas espacio. Pero lo que hacíamos nosotros era ponernos en el borde del muro que había, nos echábamos lo más posible hacia atrás, dábamos 2 pasos muy explosivos y al momento de hacer el con era más explosivo todavía. Y de esa manera podíamos llegar al enganche. Alguien que no tiene trabajado muy bien el tema de la espacialidad no sabría cómo desenvolverse en ese espacio más pequeño, porque tal vez está acostumbrado a hacer un con enganche o con grimpeo o gato enganche. El nombre en realidad para mí es irrelevante. No está acostumbrado a trabajar ese mismo movimiento en un espacio más reducido. Por ende tiene que volver a tener un proceso de adaptación. Y está acostumbrado a solamente hacer un con enganche con, no sé, 10 pasos, por ejemplo, que es bastante. Esa es la importancia. O de, por ejemplo, hacer un mortal de altura, un mortal plano, un mortal de, lo que les decía, con zapato, descalzo, etcétera, etcétera. Vale, y los movimientos rudimentarios, por lo que he podido estudiar, tienen que ver mucho con la parte psicomotriz o el desarrollo psicomotriz de un niño, o bueno, de un niño que va creciendo, ¿no? O sea, como de un bebé. Eso es lo que he podido encontrar, tampoco lo entiendo al 100%. Por como yo lo entiendo, son los movimientos como fundamentales o básicos del movimiento en sí, valga la redundancia. Sean estos, por ejemplo, correr, saltar, trepar, girar y manipular objetos. Y en el parkour nosotros hacemos todos esos 5, bueno, hacemos 4 de 5, salvo manipular. Manipular objetos, o sea, manipular viene a ser a tomar un objeto en concreto y nosotros no lo hacemos. Nosotros en parkour lo que hacemos sí es apoyarnos en objetos, tomar a lo más, por ejemplo, tomar una baranda, pero no lo utilizamos como un objeto propio de nosotros. No es como un, a ver, no sé, no sé si es Aikido o, sí, creo que es Aikido el arte marcial. Creo que es Aikido donde, por ejemplo, se utiliza como una especie de báculo. En fútbol, que se utiliza un balón. Básquetbol también se utiliza un balón. En béisbol se utiliza un bate, una pelota. Entonces en el parkour no. En el parkour, si hay una baranda, nosotros la tomamos y la dejamos atrás. Si hay un muro, lo saltamos o lo golpeamos para hacer, qué sé yo, un wall flip, un wall spin 360, lo que fuera. Pero no manipulamos, no tomamos el objeto y nos lo llevamos con nosotros.
Ahora, yo entiendo los movimientos rudimentarios como eso, como los movimientos básicos del movimiento en sí. En el parkour, al realizar 4 movimientos de 5, tal vez sean más, me pueden corregir, no tengo ningún problema mientras sea con respeto. Como realizamos 4 movimientos de 5, estos que decía, girar, saltar, trepar, correr, nuestra adaptación a otras disciplinas u otros deportes es un poco más fácil. Y lo digo entre comillas porque obviamente va a depender del deportista o del atleta o del traseur. Va a depender de las capacidades que cada uno tenga para la adaptación de una nueva disciplina. En mi caso, por ejemplo, yo he pasado por una lesión de tendones rotulianos que me han hecho estar fuera del entrenamiento de parkour, al menos en la parte física, bastante tiempo. O sea, como entrenaba antes, al menos unos 3 años, 4 tal vez. A pesar de que hoy en día entreno mejor que nunca, sin dolor, estoy a un nivel, pero mucho mejor que antes de que me había lesionado, porque empecé a entrenar con inteligencia y preferí parar, recuperarme bien, estudiar mi cuerpo, estudiar la lesión en sí y nada, ahora estoy, pero mejor que nunca. Bueno, pero eso va aparte. ¿Qué estaba diciendo? Me pongo a hablar. Soy tan disperso que me pongo a hablar. Ya. Ya, estaba hablando del proceso de adaptación de cada persona. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo dejé de entrenar parkour, me puse a hacer escalada. Y claro, nunca había escalado antes, ni en boulder, ni en roca, ni con cuerda. Pero hubieron cosas que sí se me hicieron como más fáciles al momento de adentrarme en la escalada, que fue, por ejemplo, algo que lo noté de inmediato, que fue el equilibrio. O sea, en escalada de repente uno tiene que estar sujeto a un trozo de roca muy pequeño, muy pequeño, y el pie tiene que estar en un trozo aún más pequeño. Pero la confianza que tenía para al menos decir, ya, yo puedo controlar mi cuerpo, puedo controlar la parte mental, porque ya he estado en altura, he estado en varios metros de altura, en lugares muy delgados, en altura. He realizado saltos que al menos para mí han sido grandes. He realizado saltos que para mí han sido más mentales que físicos. Mucho. Pesa más una parte de acá de la mente que la parte física en sí, porque siento que mi cuerpo aguanta y resiste. Pero la parte mental es la que muchas veces juega una mala pasada. Entonces cuando estaba escalando y estaba en altura, por ejemplo, y lo único que me sujetaba era una cuerda y tenía que poner toda mi confianza en una persona que estaba abajo, tenía ya trabajada esa parte del equilibrio, de poder controlar mi cuerpo, de tener que agarrarme, hacer una pinza en una roca y tener que pasar mi pie por atrás, etcétera. Cuando hice slackline lo mismo, tiene que ver mucho con el equilibrio. Estuve alrededor de una semana más o menos probando y recuerdo que al cabo de unos días empecé, por lo menos ya desde donde partía, podía terminar caminando hasta el otro extremo. Tampoco era tanto, pero me llevó poco tiempo, al menos en comparación con lo que yo he podido ver de la adaptación de las otras personas. Actualmente estoy patinando en patines, no en hielo, sino que en línea se le llama. Estoy patinando y también el tema, me recuerdo que el primer día tuve que practicar harto. Bueno, sigo practicando porque la adaptación, a ver, no es algo, siento yo, que sea estoy aquí, me adapté y ya se acabó. No, yo siento que la adaptación tiene que ver mucho con algo de la mejora constante. O sea, yo puedo aprender algo de un deporte, de una disciplina, pero en realidad estoy aprendiendo siempre. Y eso para mí un poco la filosofía Kaizen de la mejora constante. Y en patines me pasó lo mismo. O sea, nosotros al hacer saltos de precisión, por ejemplo, trabajamos mucho con la movilidad de la cadera y del tobillo. Y en los patines pasa algo muy similar, que uno tiene que no patinar con el pecho hacia adelante, sino que más flectar las piernas, bueno, flectar la rodilla y bajar la cadera lo que más pueda. De hecho, la gente que hace, si no me equivoco, es free skate, o también los que hacen tienen patines agresivos, que son los que son como para hacer trucos, o saltos más grandes, o deslizar en baranda y cosas así. Si ustedes ven videos de patinadores agresivos, se van a dar cuenta que de repente hacen saltos muy grandes, de mucha altura, y al momento de caer,
es como que la cadera casi, o sea, toca el piso prácticamente, porque tienen que bajar mucho y eso a mí no se me hizo tan complejo. Me sigue costando un poco, pero al menos cuando salto, cuando caigo, cuando recepciono, tengo los reflejos y mi pecho no se va hacia adelante, porque si se va hacia adelante empiezo a doler el lumbar. Puedo bajar mi cadera bastante y flectar las piernas como corresponde. También el año pasado me metí a hacer calistenia y con la calistenia también me pasó algo similar que me ayudó mucho a trabajar la propiocepción. Que uno, por ejemplo, hace una dominada y simplemente está haciendo la repetición de la dominada ahí, la repetición, pero tal vez está tirando más de un músculo, como el bíceps, por ejemplo. Está haciendo la dominada solamente con bíceps y no está retrayendo la escápula, no está deprimiendo los hombros, está con los hombros redondeados, que es algo que me suele suceder a mí a menudo. No, qué hermoso, miren. Ya no sé qué estaba diciendo porque se me fue la batería de la cámara, pero creo que era el tema de la calistenia. Cuando yo empecé a entrenar calistenia me di cuenta que al momento de hacer un ejercicio podía retraer mayor cantidad de fibras musculares en el cuerpo. Eso también lo he podido dimensionar más hace poco que empecé a entrenar con un amigo y tiene muy trabajado todo esto de la movilidad y de hacer una repetición de un movimiento, pero con un buen rango de movilidad, o sea, completo. Y eso lo aprendí también con la calistenia, o sea, que por ejemplo al hacer una dominada, puedo apretar la espalda y sentir el dorsal o sentir el bíceps o lo que fuera. Además de parkour, todas las habilidades que he podido aprender en mi entrenamiento de parkour me han servido para hacer escalada, slackline, calistenia, andar en patines, como decía, y en patines, ¿cuál es el área curiosamente que más me gusta? La parte el patinaje agresivo, saltar, deslizar, hacer giro, es lo que a mí más me llama la atención. Y por eso siempre que hago mis clases, siempre les digo a la gente con la que entreno, a mis alumnos, no me considero profesor porque no me gusta esa palabra, pero al margen de eso, siempre les digo que las habilidades que puedan aprender en el parkour o en las clases las extrapolen a cualquier disciplina luego, porque no solamente les van a servir cuando vayan a entrenar parkour, les puede servir en cualquiera. Tengo un amigo con el que entrenaba que es actor, o sea, trabaja en teatro y nada, a medida que iba entrenando en las clases, haciendo parkour, también se desenvolvía en el teatro. Y lo que le resultó fue que logró tener un mayor como baúl de movimientos sacados del parkour aplicados al teatro. Y yo hago lo mismo, por ejemplo, no sé, en calistenia, o sea, me gusta hacer ciertos movimientos que tienen que ver con, no sé, el swing gainer, para quien lo conozca, o la salida mortal, porque hago backflip, hago gainer o chip gainer pull, y después ese mismo movimiento me gusta extrapolarlo con una barra, obviamente, en la calistenia, que sería un swing gainer. Y ese tipo de cosas, esa creatividad, siento que la da justamente trabajar estos aspectos, la propiocepción, la espacialidad y hacerse consciente de qué tantos movimientos hacemos en nuestra disciplina. Para mí es fundamental. En algún momento más adelante me gustaría hablar de la importancia de abordar o experimentar la mayor cantidad de disciplinas que uno pueda. Para mí el atleta más completo es el que puede experimentar la mayor cantidad de deportes, de disciplinas y sacar pequeños movimientos de todas esas e incorporarla a su disciplina como principal. Ese es para mí el atleta más completo. Yo he aprendido, no sé, por ejemplo, patinando giro mejor que cuando giro al hacer mortales o acrobacias. Side flip con giro, front flip con giro, etcétera, etcétera. Patinando tuve que empezar a hacer este movimiento con el pie, ¿no? Este movimiento para hacer un 360, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque al menos yo cuando entreno, no suelo hacer ese movimiento con el pie, como de rotación lateral. Suelo hacer esto, arriba y abajo. Entonces ahí me tuve que empezar a mover en otro plano y fui entendiendo un poco más
cómo girar, porque a mí siempre me ha costado girar, siempre meto el brazo, giro con este brazo arriba, meto la cadera, la mirada es importante, pero nunca le había prestado mayor atención al tema de los pies. Entonces, claro, cuando patino y hago 360, tengo que girar fuerte mis pies, mi tobillo, rotarlo, y eso lo aprendí ahí, y después lo puedo extrapolar a mi entrenamiento de parkour. ¿Vale? Entonces, para concluir, ¿por qué es importante para mí conocer estos conceptos? Bueno, principalmente porque como realizamos una disciplina que tiene que ver mucho con el movimiento y encima movimientos que por lo general no son muy comunes o muy frecuentes verlos, al nivel de que hay gente que entrena parkour que pueden ver infinidad de deportistas. O sea, por nombrar uno de los más conocidos, Pacha, hace movimientos que ya, no sé, salen a veces del cotidiano. Y el parkour, para mí, lo lindo es que como que rompe esa idea de que el movimiento es solamente de una forma. O sea, solamente la escalera está hecha para poder apoyarme del pasamano y bajar los escalones. ¿Y qué pasa si yo en vez de hacer eso hago un salto desde arriba, caigo donde quiero caer y continúo mi trayecto? Solamente los muros están para algo, solamente la calle está hecha de una forma. Y uno en esa visión que tiene como con creatividad, que para mí viene de cuando somos niños pequeños y es la sociedad adoctrinada y puesta como en un molde de que todas las cosas son de una forma, hacen que esa creatividad te la vayan reprimiendo simplemente. Te la reprimen, te la reprimen. Y por eso para mí es tan importante siempre ver el parkour y el deporte en realidad y la vida como un juego, con el movimiento sea un juego siempre. Porque así le doy eso que a mi niño interno entiendo que en cierta medida le hace bien, le gusta, se divierte entrenando y mantengo mi creatividad así, así. Yo era de los que hace un tiempo pensaba que los chicos que tenían, por ejemplo, no sé, mayor habilidades en el parkour era solamente porque tenían los mejores parques. Y en cierta medida puede ser así, pero siento yo que no es la excusa maestra para poder decir que uno no puede mejorar. A mí me tocó vivirlo en persona cuando me fui a mochilear solo hasta el sur de Chile, hasta Pucón, y encontraba que habían chicos que no tenían los mejores lugares para entrenar. Eso era lo que pensaba yo dentro de mi creencia. Y tenían una plaza con juegos, con unos fierros y nada más. Y de repente veo a alguien haciendo un con muy largo en una cuneta, se le dice acá, en la vereda de la calle. Y el loco hacía un con, después fluía para otro lado, hacía un mortal y se subió a una baranda. Y ahí fue cuando realmente yo me percaté y me di cuenta de la importancia que tiene la creatividad. La creatividad. Me ha pasado también de estar en otros lugares de Chile donde hay parques pero espectaculares y la misma gente del lugar me ha dicho que de repente escucha a los chicos que van a entrenar que no se les ocurre qué hacer. Y siento yo que eso solamente deja de manifiesto que tienen una creatividad nula. O sea, tienen todo para poder entrenar y para, o sea, el mejor parque que cualquiera desearía y no se le ocurre qué hacer. Por eso que yo hace un tiempo cuando me lesioné dejé de darle como tanto impacto al cuerpo con los mortales en cemento y me dediqué a entrenar más mi fluidez estática, hacer más movimiento y más movimiento y más movimientos continuos en una baranda, en una banca, en el suelo, no sé, en un muro. Llevarme a ese lugar de incomodidad para que luego se transforme en una comodidad. Luego considero que es bastante importante tener estos conceptos de espacialidad, el tema de los movimientos rudimentarios y la propiocepción, porque nos permiten adaptarnos a otra disciplina. Creo yo al menos en estos 10 años me ha permitido ir de un deporte a otro y siempre vuelvo al parkour, pero he podido experimentar otras disciplinas y siento yo que todo lo que me ha permitido poder desenvolverme en esas otras disciplinas ha sido gracias a lo que he aprendido en el parkour, obviamente. Bueno, y por último, el tema del control del cuerpo, lo físico y la mente. Porque como comentaba antes, hay muchos movimientos, saltos, que
no tiene mucho que ver como con la parte física, o sea, como que la parte física uno la tiene como ya trabajada, dominada, sabe que el cuerpo lo va a absorber de buena forma siempre que se aplique una buena técnica, que se haga un acondicionamiento físico, pero muchas veces es la parte mental la que juega en contra. Y eso se puede ver en muchos lugares, o sea, es tan fácil como poner a alguien en plano, en el piso, hacer un salto y, por ejemplo, salta, no sé, 2 metros. Pone a esa misma persona en un edificio de 20 pisos y que haga un salto de 2 metros. No debiera tener ninguna complicación para hacerlo, pero como está en altura, como hay un vacío, una caída, la parte mental juega en contra y da miedo, o se frustran, o la piensan mucho y eso mismo, pensarlo mucho, tal vez hace que se caigan. O se apuran demasiado o se dejan llevar por un estímulo externo a ellos mismos. Infinidad de cosas, al fin y al cabo, en las dos partes está saltando 2 metros. Hay un video que recomiendo mucho que es sale de Team Chief, es un video bastante antiguo, creo que tiene 8 años, que se llama La imaginación lo es todo. Es muy bueno, habla de ese mismo tema de la creatividad, de la imaginación, de que acaso el cuerpo simplemente lo tenemos y lo tenemos para escribir en el teclado, para subir la escalera, bajar la escalera. Para mí no, evidentemente no, y por eso estoy haciendo este video de esta forma. Al menos lo que yo he podido experimentar es que no, que el cuerpo tiene un potencial tan grande. La mente tiene una capacidad de hacernos creer cosas que son ilusorias en los momentos que menos lo esperamos, o si sabemos controlar la mente y que no ella nos controla a nosotros. Ya tuve que volver a cambiar la batería de la cámara, no me acuerdo por dónde iba, pero eso, el control de la mente es fundamental. Yo veo el cuerpo como un automóvil, o sea, uno puede ser pasajero, puede ser copiloto o puede ser el chofer. Si uno es pasajero, simplemente va a donde el chofer indica. Si uno es copiloto, por lo menos puede dar instrucciones de, mira, se puede ir por acá, este camino es mejor, etcétera, etcétera. Finalmente el chofer sigue siendo el que dirige el vehículo, o puede ser el piloto o el chofer del auto. Y no sé, al menos mi objetivo es ser el chofer de mi vehículo y en este caso desenvolverme de la mejor forma entrenando parkour. Así que eso, espero que se entienda lo que quiero compartir, espero que se entienda el enfoque que le quiero dar. Me pueden dejar sus comentarios acá abajo, complementar con información si quieren, siempre que sea con respeto, no tengo ningún problema. No tengo la verdad absoluta, tengo mi verdad en cualquier caso, tengo lo que a mí me ha hecho sentido y tengo lo que para mí es fundamental, que es mi propia experimentación de las cosas, de los hechos. Así que lo mejor que les puedo decir es experimenten ustedes mismos, que no venga un otro a decirle cómo son las cosas. En cualquier caso, que les comparta información, que les comparta experiencia, que les comparta, no sé, vivencias, pero decían ustedes finalmente. Creo que es el mejor mensaje que puedo dar. Es lo que más me resuena al menos. No sé si el video quedó bien, si se escucha bien, estoy probando este micrófono, estoy con mi cámara, se me fue la batería como 3 veces, así que si hay algún desajuste entre el audio y lo que voy diciendo, voy a aparecer doblaje de History Channel, pero eso, pretendo reactivar el canal, no sé, tener un video por lo menos mensual y a todo reventar 2 mensual, va a depender de cuánto trabajo me toma hacer la edición y todo, pero eso. Espero que les guste, pueden suscribirse al canal si quieren, pueden dejarme un comentario, compartir el video con quien quieran. Como dije en un comienzo, esto no solamente abarca el parkour, yo lo veo, o yo lo quiero enfocar en el parkour porque sinceramente no he visto que alguien hable de este tema enfocado en el parkour en sí. Pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, estoy un poco más activo por ahí también, y eso sería, no sé. Y si les gusta la forma en la que expreso los temas, me pueden dejar en los comentarios si quieren que hable de algún otro tema. Si lo conozco, si tengo experiencia en él, lo voy a abordar, pero de la forma en la que a mí mejor me sale. Eso, gente, que estén bien, un saludo, un abrazo, gracias por estar del otro lado
y espero que este material les sirva. Mira acá. Esta es la vista que tengo. Están estas aves. Y eran las que recién estaban pasando por arriba mío. Qué hermoso. Lo único que no me gusta es cuando la gente va y como que trota para sacarse fotos y cosas así. Yo pasé por ahí y pasé re piola. Pero hay gente que les tira cosas o trae los perros. No sé con qué fin. Y allá está el mar. El mar. El mar, el mar. De ahí está el sol. Qué lindo. Ya ahora tengo caleta de pájaro arriba mío, espero que ni uno me caiga.